Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida nuevamente y bienvenido a esta la entrevista de la semana a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos y a través de las pantallas de Lagos TV. Y en esta ocasión vamos a conversar con una profesional, Ivette Vergara. Ella es terapeuta ocupacional, bien digo, y está llegando a nuestra universidad en este año. ¿Cómo estás, Ivette? Bien, ¿y tú, Marcelo? Muy bien, muy contento que haya aceptado esta invitación. Ujú. Ivette Vargas, así corrección de mi Ah, apellido. Ivette Vargas. Ya, no sé por qué Sí, tenía alguien como Ivette Vergara. la de la tele, la periodista. Puede ser o Sí. nuestra colega también. Ah, ya. Ya, pero Sí. eso es para que vean que estamos en vivo, en directo. Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cómo llegas acá a la Universidad de los Lagos? Ujú. Yo soy de Valdivia. Estudié en Valdivia en la Universidad Austral de Chile, egresé en el año 2019 y bueno, llegué a la universidad viendo que se había abierto este puesto de terapeuta ocupacional en el área de inclusión laboral acá. Me hicieron una entrevista a mediados de enero, así que finalmente quedé seleccionada en el puesto y ya iniciando esta semana. Ya llevo 3 días, 4 con el día de hoy, así que iniciando de a poquito. Así es. Y cuéntanos, en esta profesión y en esta función, ¿qué es lo que tienes que hacer acá en la universidad al estar en esta unidad con lo que es la inclusión? Donde está también hay nuestras colegas que siempre vemos. Un saludo para Mariela, para Manuel y por supuesto también ahí para nuestra coanimadora. ¿Cómo te llevas con ella? No, súper bien. En realidad trabajo bien a la par con Ivania. Ivania. Ella en el fondo es la que está encargada del área de inclusión laboral. Así Entonces, es. con ella trabajamos bien a la mano en esto. Lo que yo vine a realizar aquí son, en general, análisis de puesto de trabajo, que en el fondo es realizar un análisis del puesto en sí, no de la persona que trabaja en él, sino que del puesto, para ver qué tareas desempeña, cuáles son sus funciones, qué riesgos laborales hay asociados a eso según su percepción en este caso. Y si eventualmente a través de este análisis podría ese puesto ser ocupado por una persona en situación de discapacidad y tener ese insumo en caso de contrataciones futuras, que es el insumo que en el Mm, fondo necesita Ivania, porque ella como trabaja en inclusión laboral, por ejemplo, pensando, no sé, si hay una persona que está con licencia por un año en ese puesto. Y nosotros tenemos este informe que dice cuáles son sus funciones, dónde trabaja, en qué piso, etcétera. Y si nosotros tuviéramos una persona en situación de discapacidad que utiliza muletas, un ejemplo, ya. que está postulando para hacer ese reemplazo de un año. Entonces, ya teniendo este informe, Ivania le dice, no, si esta persona podría, porque trabaja el puesto al que está postulando es en un primer piso, podría tener accesibilidad del entorno y en el puesto en general no necesita estar de pie todo el día, por ejemplo. Ok. Entonces, eso es la idea del análisis de puesto de trabajo. Nosotros saber en específico qué tareas cumple, de qué manera, qué potenciales funcionales, cognitivos y físicos necesita. Y de esa manera, después, cuando hay una postulación y se presenta una persona en situación de discapacidad, nosotros podamos ver si podría optar al puesto según su situación de discapacidad. Oye, qué interesante, qué importante. ¿Y este análisis se realiza en todas las unidades, en todos los puestos de trabajo? Exacto, sí. Acá en Osorno. Acá en Osorno y en el resto también de los campus. ¿También vas a tener que viajar? Sí, vamos eventualmente trasladarnos ya a los otros, a las otras sedes, pero estamos comenzando con Osorno. Esto comenzó el año pasado, los análisis de Así puestos de es. trabajo iniciaron en julio aproximadamente, así que ya hay harto avanzado, hay varias unidades por las que ya se pasó, por puestos que ya se pasaron, pero hay que continuar ese trabajo. Entonces seguimos en Osorno por el momento, a menos que ya haya que moverse a otras sedes, pero en el fondo va a pasar por todas las sedes. Y cuéntanos, ¿cuál fue el sentido, la vocación de estudiar terapia ocupacional? Porque igual explicarnos el campo que tiene. Ujú. La verdad es que en general cuando uno está en cuarto medio, igual mirándolo hoy en día, igual era muy chica. No sé si tenía tan identificado qué es lo que iba a hacer. Yo en general no era esto lo que iba a estudiar. Siempre quise toda mi vida estudiar pedagogía, el lenguaje sobre todo. Pero ahí pasaron situaciones cuando estaba ya finalizando cuarto medio en que hubo como una crisis vocacional y no sabía realmente qué iba a hacer y alguien me presentó esta carrera, alguien que la estaba estudiando en esa oportunidad y me dijo de qué se trataba. Yo nunca antes la había escuchado, la verdad. Entonces, en general, esa persona me explicó y yo lo encontré interesante y dije, ya veamos qué pasa acá.
en esa crisis vocacional. Y ahí yo ingresé, y de hecho en esos años, que yo ingresé en el 2014 a la universidad, en esos años la terapia ocupacional era muy poco conocida, quizás ahora un poco igual, Claro. pero mucho menos que antes, creo yo. Entonces en esa época muy poca gente la conocía y todos mis compañeros de esa época, ninguno tenía claro realmente qué era la terapia ocupacional en sí. Todos teníamos algunos indicios de qué se hacía, pero no en general. Entonces todos entramos un poco por esas crisis vocacionales, nadie lo tenía tan claro. Y fue algo que se fue formando en el camino también con los años de universidad, ya con la práctica profesional ya uno se va enterando más. Y en general tiene harto campo en el que uno puede trabajar. O sea, en general, desde inclusión laboral en lo que estamos Sí. ahora, sin En embargo, colegios. también en colegios que también es de inclusión, pero en asociado a infancia. Mm. Así que ahí están los programas de integración escolar, que ahí se puede trabajar. También en áreas de salud mental, hoy en día ya está mucho más dispuesto, abierto el campo a eso, que en el fondo estamos ingresando a áreas de salud mental. Yo he hecho algunos trabajos también en esa área, desde patologías de salud mental hasta demencias, por ejemplo, que se puede trabajar mucho desde esa área. Em, y, Pero mira, te interrumpo. O Ujú. sea que el campo de la terapeuta ocupacional abarca desde la psicología, de varios aspectos como integrales Sí, pero siempre enfocado en lo funcional de la persona. en lo En lo funcional. funcional, en lo funcional aplicado a las actividades de la vida diaria básica de las personas, ya sea básicas, instrumentales, avanzadas, que en el fondo la persona pueda ser integrada dentro de su medio, y nosotros apoyamos en eso. O sea, siempre enfocado en eso. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos en salud mental, es enfocado a que la persona pueda ser funcional en su entorno. Ah, Lo ok. mismo en inclusión laboral. La inclusión laboral desde que la persona pueda realmente integrarse en ese ámbito donde está. Lo mismo en integración escolar, o sea, en el programa de integración escolar, en el fondo lo que se quiere lograr es que el niño pueda desarrollar sus actividades y desempeñarse de la mejor manera posible dentro de su entorno, siempre asociado al Ya. desempeño en el entorno. Y pensando en aquello que tú nos cuentas, Ujú, ¿qué otras experiencias laborales has tenido con esta profesión? ujú. He tenido experiencias en el área de salud mental previas a esta. Estuve trabajando anteriormente en la unidad de memoria, haciendo reemplazos allí, en la unidad de memoria acá en Osorno también, que en el fondo hace diagnóstico, evaluación y diagnóstico de personas que están con sospecha de demencia, de cualquier tipo de demencia, ¿Y ya qué que haces ahí tú, por ejemplo? Que es muy interesante ese tema, sí, la muy importante. evaluación y el diagnóstico es el apoyo diagnóstico. La unidad de memoria en sí tiene varios profesionales, entonces la persona que tiene una sospecha de demencia, que es derivada desde SESMAM, por ejemplo, que dicen, esta persona tiene algunas pérdidas de memoria, hay que evaluar qué está pasando, entonces son derivados a la unidad de memoria acá en Osorno. Se hace una evaluación por todos los profesionales, que son como aproximadamente 7, entre terapeuta ocupacional, kinesiólogo, que hace la evaluación funcional de la persona, como de lo físico, está psiquiatra para ver el tema conductual, está el médico familiar para ver todas las patologías y comorbilidades que tiene esta persona, está también fonoaudiólogo para ver si hay algún trastorno del habla asociado a las demencias, que también se dan. Entonces, entre todos se hace cada uno desde su área, y la terapeuta ocupacional en este caso hace la evaluación de las actividades de la vida diaria básica. Porque en el fondo, cuando hay una demencia, quizá no muy conocida esta información, pero en general cuando hay una demencia se afectan las actividades de la vida diaria básica. O sea, si yo tengo olvidos, estos olvidos tienen que afectar lo que yo estoy haciendo, que se me queme la comida, por ejemplo, Ah, en cosas eh, muy simples, en cosas muy... simples o en cosas grandes. Por ejemplo, Claro. si yo fuera un académico de acá a la universidad, si tengo olvidos de memoria ocasionales, por ejemplo, que se me olvida dónde dejé la llave, puede pasar. Y no es Ya. algo que nos diga que es una demencia. Pero si yo estoy olvidando, por ejemplo, la materia que yo antes sabía y que impartía y ahora se me está olvidando, eso está impactando funcionalmente en mi vida diaria. Eso ya es un llamado de Eh, es atención. un llamado de atención. Entonces, esa evaluación específica la hace la terapeuta ocupacional en la unidad de memoria. Oye, Como qué en cómo afecta. fantástico esta visión integral del equipo interdisciplinario. Ujú, Y por ejemplo, pensando en familias que nos estén viendo, mm, una mamá, un papá, ujú. ¿a qué tienen que poner la atención, por ejemplo, en eso de las actividades, por ejemplo, en el hogar? Tú decías la comida, no sé. Ujú. En general es en las actividades que la persona ya realiza. Porque puse, por ejemplo, el tema de un académico, porque incluso un académico puede tener estas O fallas de sea, esto no memoria. discrimina a nadie. Exacto. Entonces hay que ver
que estas pérdidas de memoria estén impactando en lo que la persona ya hace. Si tengo una persona que es dueña de casa que está teniendo estos problemas de memoria, tiene que impactar en lo que la dueña de casa hace. O sea, si antes hacía miles de tipos de comida, no sé, que hacía 100 tipos de comidas diferentes porque estaba acostumbrada a cocinar mucho para la casa y ahora ya no se acuerda cómo hacer una receta y hace solo 10 tipos de comidas, ahí vemos un impacto en lo funcional. Entonces ahí hay que poner ojo y es como, ya, ok, esto puede ser algo más. En general, cuando consulta a la gente con sospecha de demencia, consultan por síntomas más conductuales, que es como ya la parte más posterior. ¿Qué es lo que evalúa el psiquiatra? Como que la persona, no sé, lo que hemos visto un poco en la sociedad, que la persona se arranca de la casa y ahí como que la gente ya empieza a poner ojo en el familiar, pero antes ya se vieron varias cosas que no se vieron en específico. O sea que es fundamental entonces, Ivette, que la familia como el primer núcleo básico de la sociedad no deje pasar cosas que pudieran ser, no, sí, no importa, no, sí parece. Exacto. Y la confianza, la comunicación, porque me imagino que como todo diagnóstico precoz es lo fundamental. Exacto, sí. Es súper necesario un diagnóstico precoz de demencias porque eso hace, en el fondo, oye, no hay una cura para esto, pero se pueden hacer varias cosas previas. Se puede enlentecer el proceso, se puede dar todos los tips a la familia, desde la unidad de memoria al menos así se dan los tips a la familia de qué hacer, porque igual cuando se enfrentan a un diagnóstico así, la gente a veces no sabe cómo afrontarlo, qué debo hacer, qué pasa si esto le pasa a esta persona, qué pasa si mi familiar ahora ya no me reconoce, son muchas dudas las que aparecen. El fantasma del Alzheimer. Exacto. Entonces, sirve para educación también, porque hay muchas familias que quizás no tuvieron esta educación, les dieron el diagnóstico y ahí quedaron y tuvieron que ir conociendo ellas mismas con el quehacer diario de cuidar a una persona con Alzheimer o con algún tipo de demencia, qué hacer o qué va a pasar. Pero es bueno tener la educación desde las personas que son competentes en este trabajo, que en el fondo deberían ser los que trabajan en el área de demencia. Y qué relevante lo que nos estás contando en la entrevista de la semana, en esta ocasión. La profesional Ivette Vargas, ¿ya? Sí. Claro, Vergares, porque tengo ahí a la colega de TVN, porque justamente son temas muchas veces tabú y con el ritmo de vida que tenemos muchas veces, claro, la misma persona dice, no le voy a decir a alguien, se empieza a asustar o el entorno no está pendiente. Sí. Bueno, derivado de todo lo que tú comentas, que te están escuchando, que te están viendo, se percibe que hay que tener vocación para esto. Sí o sí. Sí, es que uno trabaja mucho con las personas, se trabaja harto con el público en general y uno siempre tiene que tener la capacidad de ponerse en su lugar también. Desde la persona que no tiene la educación respecto al tema en específico, por ejemplo en inclusión laboral, inclusive en estos puestos no todos saben lo que es la inclusión laboral o por qué algunos se puede asustar y por qué me van a hacer un análisis de mi puesto laboral, que en el fondo acá no es asociado a la persona, no vamos a estar evaluándolo a él, pero sí es importante para un futuro, para tener esa información desde ya en nuevas contrataciones que se hagan en algún momento. O sea, es relevante esto para dar a conocer entonces cuando vaya Ivette acá en la Universidad de los Lagos, en Osorno y bueno, en los lugares donde vayas de la sede y campus, la función para que sea entendida, era relevante que pudieras conversarlo acá también. Claro. Y cuéntanos finalmente, ¿cuáles serían tus proyecciones? Eres una profesional muy joven. ¿Cómo te proyectas en esta carrera, en esta profesión? La verdad es que como igual no egresé hace tantos años. ¿En qué año egresaste? En el 2019, pero ya en el 2020 estuve con mi título así como para poder iniciar un trabajo. Entonces, en general he pasado por varias áreas, como desde la salud mental hasta el área de inclusión. Y me gustaría seguir explorando esas diferentes áreas, porque no tengo quizás como tan claro en qué área me gusta más. En todas en general puedo desempeñarme y uno puede aprender. Siempre en el quehacer profesional se aprende mucho, pero me gustaría tener más claro en cuál es el área que me gustaría continuar. Entonces, eso es como la proyección por el momento, porque en realidad falta mucho camino por delante. Bueno, fascinante el mundo que nos explicas, determinante en las consecuencias si no hay este trabajo previo, así que más que nada darte la bienvenida entonces, Ivette, acá a esta casa de estudios, a esta comunidad universitaria de la Universidad de los Lagos, pero a la vez, gracias por este mensaje, esta verdadera clase a través del micrófono para enseñar
y que la familia, todos pongamos, es cierto, la atención en esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Así que muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Gracias igual por la invitación. No, a ti y a usted por acompañarnos siempre con esto, los grandes temas, las grandes invitadas a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos y por supuesto las pantallas de Ulagos TV, la entrevista de la semana. Que estén muy bien. Chao, chao.